Bueno, vamos a tomar contacto con Sergio Guzmán. Él es politólogo. Sergio, ¿estás ahí? Un gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, querido. ¿Cómo anda usted? Pero qué gusto verlo, licenciado. Dígame, licenciado. ¿Licenciado? Esas cosas que a la gente le vuela la cabeza, que la traten por sus títulos. Y bueno, antes que nada, soy Sergio. Soy una persona antes que cualquier. Mira, en principio te quiero invitar a que veamos un video de algo que aconteció en Paraguay y que tiene que ver con impulsar la construcción de un muro en la frontera. Lo dijo un funcionario de aquel país y sabemos que ha habido muchas repercusiones. El pulso de la información también nos lleva a cruzar fronteras. Es una noticia netamente del ámbito internacional, pero que replica o al menos repercute en nuestro país. Y queríamos en principio, avísame, Baute, si ya lo tenemos. Bien, quiero que lo veas, que lo escuches y quiero tu devolución en relación a esto que ha ocurrido y que realmente es lamentable. Lo escuchemos. ¿Cómo no? Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales. Aquí esta lamentable situación de nuestro hermano país, que con sus políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de nosotros, y con la lamentable situación, crítica situación, crónica situación, nos hace sufrir a todos los países limítrofes. Yo siempre digo esto, la verdad que me gustaría levantar una gran muralla en torno a la frontera argentina, porque realmente es realmente muy difícil luchar contra un flagelo cuando los incentivos son tan grandes desde el punto de vista económico. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del ministro de Industria y Luis Castiglioni. En principio, Sergio, ¿qué valoración se puede hacer esto dentro de, en principio la materia que vos obviamente abordás y que tiene que ver con ser politólogo y las relaciones internacionales, y esto, repercute en la Argentina? En principio, si la fuente de la creatividad, lo más creativo que se te ocurre para el desarrollo de tus pueblos, para mejorarle la vida a la gente, es construir una pared, y yo creo que deberías cambiar de profesión primero como funcionario. ¿Sí? Porque en realidad, si eso es lo más creativo que se te ocurre, la historia, no esta situación concreta. La historia ha demostrado que los muros no funcionan, pero en términos prácticos, concretos. Además, este funcionario, chicos, está a menos de un mes de irse del gobierno. En el 15 de agosto asume Santiago Peña, que es el presidente electo de Paraguay. A destiempo, falta de creatividad, sin ningún atino, ni el más mínimo reflejo de retórica diplomática tiene este hombre. Es lo más poco creativo, reitero, no se me ocurre algo más de qué otra manera adjetivarlo. Además, haciendo referencia nada más y nada menos que a Trump, y que precisamente ese muro tampoco funcionó. Mira, se estima que el flujo de migrantes que transita precisamente entre nuestras fronteras es alrededor de 3.000 personas por día, pero como mínimo, ¿sí? Entonces imagínate todo esto, lo que conlleva desde el punto de vista del intercambio económico, del desarrollo de los pueblos, de las mercancías, del tránsito de personas, etcétera. Te reitero que es una torpeza diplomática, cuando menos es una torpeza diplomática. Sé que
Cancillería se le ha solicitado y el embajador argentino en Asunción le ha pedido que se retracte, porque en realidad son barbaridades. Esto cualquier estudiante medio de ciencias políticas, de derecho, de sociología, no pasa el primer práctico, como te digo, amigo. Es una barbaridad. Además, salgamos de lo económico. Ustedes, chicos, hace un momento estaban haciendo referencia a esa cuestión del cambio climático, de la situación ambiental y demás. ¿Se imaginan el impacto ecológico que esto significa? La frontera que nos divide con el hermano Paraguay son casi de 1.700 kilómetros, 1.690 kilómetros, de los cuales más de 1.340, concretamente 1.345 kilómetros, son frontera fluvial, y tenés el resto, 345 kilómetros de frontera seca. Es un acto, ustedes imaginen que le vas a estar pidiendo documentación a los yacaré para que se trasladen de un lugar a otro. Es risueño esto. Esto en términos de alta política, de ser un diplomático que emana, que expresa este tipo de declaraciones, es verdaderamente, cuando menos inaceptable. Era la misma situación ecológica que se presentaba, por ejemplo, con aquella famosa y disparatada ocurrencia del expresidente Trump, que le iba a pedir a los coyotes, a los zorros, a las serpientes que no transitaran de un lugar a otro. Es decir, el daño que dimensionemos esto, en el caso irracional de que esto fuese se pudiera ejecutar, digo, imagínate a los animales, el daño, es inconcebible. El Pilcomayo nos separa. Hacer media pared de aquel lado, media pared de este, es absolutamente inviable, a mi amigo. Entonces, por eso es que uno no puede aceptar este tipo de cuestiones. Además, como te decía, el destiempo, porque el 15 de agosto, estamos a 17, en menos de un mes asume la otra gestión, Sergio. Bien. Sergio, a ver, ya pasa, por ejemplo, ya lo hizo Trump, ya se ha planteado esto, lo está diciendo este funcionario del Ministerio de Industria y Comercio de ese país, de Paraguay, de hacer una muralla. Ya lo hizo Trump oportunamente, no funcionó. El éxodo desde México hacia los Estados Unidos sigue siendo importante. Prácticamente, siguen cruzando la frontera, pero ojo, ¿no? Porque en México hoy por hoy está cambiando la situación. Pues yo lo descubrí hace un tiempo atrás. Justamente estuve en México y hablé con mucha gente y me llamó mucho la atención que mucha gente está emigrando, por ejemplo, a Canadá y no a los Estados Unidos. Es todo un tema a tener en cuenta. Los mexicanos, algunos, sobre todo los profesionales, prefieren emigrar a Canadá y no a Estados Unidos. Y además hay un alto grado de racismo desde México, inclusive en los Estados Unidos. Ese es el punto. Entonces, el mundo está fluctuando y hoy por hoy te aparecen hasta ofertas para que te vayas de tu país de residencia. En el caso de la Argentina, más todavía. Totalmente. Vos sabés que, si me permite, Sergio, esas son micro o macro gestos, pero son señales, en definitiva, de cuánto prende esto que vos acabas de mencionar. La cuestión del racismo. Esta cuestión tan evidente que ahora está, pero en la palestra, está tan evidenciado, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ni hablar a todas las denuncias que tiene esa fuerza de seguridad por abusos de autoridad contra personas afrodescendientes, latinos, de origen árabe, etcétera, no es una novedad. Bien. Recordemos, mira, qué interesante esta charla, chicos, porque nos hace reflexionar en otra cuestión.
¿Se acuerdan cuando hace unos meses, en época del Mundial, una pseudoacadémica estadounidense se estaba haciendo las preguntas de que por qué la selección argentina no tenía jugadores de raza negra, desconociendo toda la historia de América Latina, de Argentina concretamente y demás? Sí, sí. Lo que no sabía ella es que nosotros los tenemos, pero en los equipos, digo, como Boca, en las ligas de cada país, en el interior, pero en la selección, digo, bueno, es verdad, o sea, no hay, somos medio morenitos, esa es la verdad. Claro, es que Argentina básicamente es un país mestizo. Claro, somos mestizos. Es un país, de aquí viene el crisol de razas. Y habría que mandarla también a aquella pseudoacadémica, como se les digo, que lea los objetivos o los cuales, los logros que fueron allá en 1813, la famosa asamblea del año 13. Sí, la libertad de vientres, abolir la esclavitud, la eliminación de los títulos de nobleza, etcétera, de la tortura y demás. Bueno, aquí en San Juan tuvimos, aquí tenemos una tradición de, los primeros, los primeros mulatos que llegaron a San Juan vinieron con San Martín. Aquí Sergio no me va a dejar mentir en eso. Y aquí se generaron familias porque ¿qué les dio San Martín? San Martín les dio la libertad. Así es. Y como les dio la libertad, muchos se quedaron en San Juan, claro. Después emigraron, pero se juntaron, se casaron con criollas. Hicieron su vida, claro, libremente. Sí, bueno, sí. Es algo muy loco. Y bueno, Sergio, en otro momento lo vamos a dialogar, porque está bueno eso. Sí, no da para mucho charlar esto. El aporte de las corrientes migratorias siempre es invalorable en el sentido positivo. En el sentido positivo es muy cuantioso el aporte que hacen a todas las naciones, y más en nuestro país, que es un país, con esto te prometo que cierro, es un país alarmantemente despoblado para la extensión territorial que tiene. Sergio. Somos el 8º país del mundo y no llegamos a los 50 millones, 47 millones de habitantes. Bueno, hablar con Sergio es hablar. Súper interesante todo lo que está diciendo. Es que vamos picando de un lado a otro porque todo tiene relación con todo, así que bueno. Así es. Entonces, estos temas no son una cosa monocausal. Estas declaraciones responden a multicausas. Sergio, te dejo un abrazo grande, gracias. Muchas gracias, Sergio. Saludos, chicos, que esté todo bien. Bueno, Anaí, después de este contenido multiamplio, digo, sí, ¿no? Con muchas cosas. Que atraviesa barreras. Fantástico, porque Sergio es así, con Sergio pues podemos hablar, picamos acá, picamos allá. Y me quedaría sentada. Y después concluimos, en la génesis. Dándole un marco. De eso un poco se trata, ¿no? Fíjate cómo una noticia a nivel internacional repercute y cómo van saliendo algunas aristas, como por ejemplo esto que planteamos recién en el último tramo, y después volvemos a la génesis de la entrevista y cómo le damos el cierre. Es un